Primero, linda forma de alargar el vídeo artificialmente con la música de fondo. Segundo, decir que la tercera película sería mejor que la segunda porque si no es algo que te sume puntos. Y tercero, y ya adentrándonos en el material, está bien, parecen tener sentido esas tramas, pero solo tocas la superficie de lo que podrían ser las mismas. La primera teoría, el papel antagónico de los 6 siniestros, podría hacerlo cualquier otro personaje existente con tu pobre explicación sobre por qué estos mismos deberían estar en la tercera película, además de que igualmente el Hombre Araña ya había vuelto a la acción al final de la segunda película como vos mismo mostraste en el vídeo. La segunda teoría solo dice que alguien más lo reemplazaría y ya, y que eso ni siquiera se vería en la tercera película. Y la tercera teoría sería abrir un portal multiverso, pero de nuevo, sin decir nada de por qué esto ocurriría, solo diciendo que tendrían lo que explicar lo de Wilson Fisk. En fin, vídeo muy pobre, no merece pasar a una final. La diferencia entre escuela pública y privada es meramente el financiamiento y el grado de autonomía que ambas tienen. La primera es más ligada del Estado y se financia con nuestros impuestos, y la segunda es más libre y con una cuota aparte que se paga como cualquier otro servicio. Más allá de mi liberalismo y de creer lo contrario, el decir que la escuela pública es mejor solo porque si es una falla, independientemente de cuál de las dos es mejor, deberías haber respaldado dicho punto con estadísticas o datos empíricos para no quedar como una simple opinión. Más allá de esto, pues primero déjame decirte de que las escuelas fusionadas ya existen, y son privadas que tienen financiamiento del Estado, o sea subsidios. Y con respecto a la fusión de sus características, pues déjame decirte que el mayor error de tu vídeo es el considerar que las escuelas de cierta categoría son iguales o muy similares entre sí, cuando una institución como el colegio puede variar mucho en demasiados aspectos, desde las cátedras que dan, como en su reglamento, su manejo y cuidado de las instalaciones, el comportamiento de los alumnos, el horario, el salario de sus empleados y maestros, y hasta las relaciones internacionales que la institución posea. Y dichas variaciones hace que las escuelas. Y ya refutando puntos que diste en el vídeo, lo de la tarea tiene una brutalidad enorme, ya que se niega el hecho de que ambos tipos de escuelas comparten muchas cátedras entre sí, por lo cual lo de las casi 9 horas de tarea no tiene sentido alguno. El salario más bajo de los profesores es un punto algo coherente, sin embargo, por motivos diferentes como la suba de oferta de los puestos de trabajo, además de que si es mitad privado igual tendrían más financiamiento. Y sobre el horario, no tendría cambios mayores, después de todo como dije antes, varía dependiendo de la modalidad del colegio. En fin, un vídeo muy pobre, que no comprende sobre el funcionamiento real del sistema educativo, una verdadera pena. Pues, entiendo bien tus puntos, pero también hay que tener en cuenta de que el mundo no sería el mismo solo que sin YouTube, a tal punto de que incluso las páginas relacionadas a su temática pudiesen haber sido totalmente diferentes sin su influencia. Lo más probable, y algo que me sorprendió que no dijiste, es que bueno, otra página que en nuestro mundo sería inexistente sería la nueva YouTube, solo que con otro nombre y otra historia de fondo, y con diferencias que nunca sabremos cuáles son. Lo segundo más probable sería que Dailymotion u otras páginas, que a día de hoy son irrelevantes, podrían haber tomado el liderazgo a día de hoy. Además, si bien Twitch es una plataforma de vídeos en vivo, eso no invalidaría el hecho de que podría adaptar o incluso comenzar siendo una página de vídeos tradicional. Y bueno, Omelette ni siquiera es para computadora, y salió 10 años después de YouTube, por lo cual la página top 1 de vídeos llegaría en un punto donde el internet ya estaría bastante avanzado en su influencia y uso cotidiano en la humanidad, algo que si lo piensas no es muy coherente que digamos. En fin, teorías pobres, mejora para la próxima. Admiro el esfuerzo que haces para que ciertas prácticas que haces en el juego parezcan tener sentido, como la modificación de estadísticas de los jugadores o los ojeadores. En sí la clonación te lo podría pasar porque bueno, es lo más lógico que se le puede encontrar a los duplicados, pero hay cosas que ya son muy forzadas e incluso hilarantes, como el que los clones se derritieran, o sea no jodas, suena ridículo, hasta decir que sus funciones vitales duran un par de años solamente sería más lógico. O bueno, que los estadios cambien sin ningún fundamento de fondo, o que los jugadores beban pócimas que empeoren sus estadísticas. Sin embargo, esto se puede respaldar con el argumento que diste de que este mundo tiene de modelo a nuestro mundo, y que estos cambios se da por nuestros cambios. Aunque bueno, al final estas obvias fallas se solucionan sacrificando la independencia del mundo de FIFA, y al final esto es el talón de Aquiles del vídeo. ¿Por qué intentar hacer realista un mundo que ni siquiera es independiente en sus propias prácticas? Si se basa en el mundo real, entonces hacer realista un mundo que poco tiene de natural ya pierde el sentido. Después de todo, al final es hacer del videojuego un universo, pero sin que deje sus aspectos artificiales de videojuego. Al final esa dicotomía hace de esta teoría algo sin propósito.
Video simplón debido a la naturaleza de la temática. Básicamente se puede resumir en que tendría más éxito porque usarían el medio óptimo de la época, los discos. Aunque algo que debo destacar es que por lo menos mencionaste las repercusiones que tendría tanto en el periférico creado posteriormente como en el juego de Zelda más exitoso. Sin embargo, lo segundo es insuficiente debido a que solo dijiste que tendría más memoria pero nunca dijiste para qué. De resto solo te limitaste a decir lo que todos sabemos, o sea las fechas de lanzamiento de los juegos que permanecen inalterables, y que algunas compañías desarrollarían para la consola, pero nada más, nada sobre exclusivos que saldrían para la ya viable Nintendo 64 que la Play 1, o más diferencias en los juegos que han salido para la consola, y como ejemplo te puedo citar el mismo Super Mario 64 con su recorte de mundos. La teoría podría haber tenido más fundamento más allá de un simple le haría competencia a PlayStation, sin detallar más sobre este pasado alternativo que cambiaría muchas más cosas de las que uno cree. Potencial desaprovechado. Primero, si bien denotaste los principales síntomas de la peste, mayor detalle era mejor, como en el caso del nombre científico o vías de contagio. Tu explicación sobre el tratamiento, entre comillas, no es de convencer mucho, sobre todo en la parte donde decías que peste era un castigo de Dios por pecados y eso. Igual medianamente se entiende que todo era muy precario en la época y que ese era el motivo por el cual se propagó tanto esta enfermedad. Además de que ni siquiera dejaste la fuente que confirmaran esos estudios canadienses, pero bueno, el punto principal se da a entender, pero podría haber sido de una forma mucho más convincente. Una teoría que tiene sentido, y va acorde a los sucesos de la saga. Si bien no se explica mucho sobre los cambios que sufriría la parte 4, igual no es muy necesario que digamos, ya que el papel de Joseph en esa saga es mínimo y hasta de decorado, salvo en la pelea contra Akira, la cual sí sería diferente ya que Joseph va a Morio con el objetivo de rastrearlo, y una explicación más a detalle sobre esto hubiese sido de gran ayuda. Pero la teoría en general está bien estructurada, con una relación más cercana a Yosuke al Yotaro conocerlo mucho antes, y al ser un final menos forzado ya que la manera de revivir lo fue bastante conveniente al final de la parte 3. En fin, nada destacable, con más tiempo tu teoría podría haber sido explicada de una manera mucho más completa, pero zafa al fin y al cabo. Un trasfondo interesante al cual le diste a este personaje tan enigmático como interesante, aunque debo recalcar algunos problemas con tu teoría principal, o mejor dicho ciertas incoherencias. Si bien no niego el hecho de que He-Man podría estar enemistado con la Alianza, y sobre la captura de su especie por estos mismos, el relacionarlo directamente a la especie de Nightland me parece desacertado, sobre todo porque si este mismo tiene sus poderes entonces no solo que los hubiera usado contra Freeman en la batalla final del primer juego, sino que además podría él mismo transformarse en un humano para así tratar de convencer a Gordon de que él no es el enemigo, por lo tanto es más exacto decir que He-Man es de una especie desconocida que puede aportar una apariencia humana. Sin embargo, salvo por este aspecto, es una teoría con buenos argumentos, como en la parte donde se deja en claro que Freeman es un empleado de este ser misterioso, aunque si bien el juego reconoce medianamente este aspecto, no lo deja claro explícitamente como tal. En fin, sigue tu problema con los textos, esta vez los mismos podrían haber sido parte del guión perfectamente, pero en fin, supongo que están ahí por limitaciones tuyas. En fin, aprobaste. Pablo Escobar se hizo muy reconocido por ser un capo del narcotráfico, y la verdad me sorprendió el hecho de que obviaras ese detalle. Pero en fin, no es una teoría basada en sus negocios, sino en su poder, así que vayamos a revisar tu postura. En general tiene sentido lo que dices, el poder de este hombre llegó a tal magnitud que hasta los medios se defendían, y es coherente el hecho de que indirectamente te comunicarán un mensaje de silencio más que de justicia. Si bien se aprecia el aporte de las publicidades que respaldan tu teoría, creo que saturas al vídeo de las mismas, de forma que con solo ver las primeras, ya nos podemos dar una idea de a lo que quieres llegar. Pero bueno, si hasta el mismo gobierno te indultaba por dar información para capturarlo es cuando te das una idea de lo mucho que atormentaba en la vida cotidiana de la gente. Un trabajo bueno, pudo haber sido más corto y conciso, pero en general es una de las pocas teorías que en sí poseen coherencia y verosimilitud. Buena teoría, se nota tu conocimiento sobre la franquicia y sobre la nueva saga de películas del héroe arácnido. Me hubiera gustado un poco más de contexto sobre el accionar del villano Misterio en la segunda película, además de que dijeras por qué los otros villanos de la lista siguen siendo enemigos del Hombre Araña, ya que solo te limitaste a explicar las motivaciones de Escorpión, aunque supongo que se dejan en claro en los respectivos largometrajes. Más allá de esos puntos, la argumentación, la edición y el respaldo a través de testimonios de los productores de las películas hacen de este vídeo un material recomendable.
El vídeo deja en claro de manera concisa el funcionamiento de estas personificaciones potenciadas, además sobre el por qué se obtiene determinadas habilidades al clavarse la flecha sobre el stand, e incluso describiendo una referencia sobre la creación del primero de los stand Requiem. Aunque hay una parte que aún queda sin explicar, y es sobre el hecho de que la flecha elige solo a los dignos de poseer su poder, si bien se podría asumir que se refiere a las personas con una voluntad fuerte, explicar eso en el vídeo podría haber esclarecido ese punto. Pero de resto, nada mal, argumentos buenos de tu parte. Por cierto, el Requiem en una parte se escucha muy fuerte, tanto que el hombre de negro apareció detrás de mí.